Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión nos encontramos con Rodrigo Domínguez, kinesiólogo de Alemana Sport, con quien hablaremos sobre las lesiones deportivas. Bienvenido, Rodrigo, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Rodrigo, cuéntanos cuáles son las lesiones más recurrentes en los deportistas. En general uno puede tener lesiones según la estación del año. Esto es muy interesante porque ya vemos que en el invierno es el esquí finalmente el que trae julio-agosto la mayor cantidad de lesiones y operaciones acá en la alemana. Pero también tenemos que hay operaciones o lesiones que finalmente son normales y súper masivas en el deporte. Por ejemplo, los esguinces de tobillo. ¿Quién no ha tenido alguna vez un simple esguince de tobillo? Sea porque jugando a la pelota, hoy día por el pádel, también en el tenis, o un trote donde finalmente el peralte, una pendiente, uno no la ve y finalmente hay una torcedura simple donde el ligamento, que es lo más común, finalmente se tensa o se rompe. Y finalmente sabemos que en colegio, en las universidades, en el deporte es la lesión más común en cualquier deporte. ¿Y existe algún motivo por el cual esa zona del cuerpo sea la más afectada? En general son los ligamentos como en rodilla o en tobillo los que más se estresan, por lo tanto el esguince o la ruptura de ligamentos como en el fútbol, ponte tú, son los que más se tensan. Y finalmente uno lo que ha visto es que hay varias cosas. Uno, cuando niño el deporte debería ser muy lúdico, jugar, y lo que estamos viendo hoy en día es que la intensidad del deporte a temprana edad es altísima. Ponte tú el skate. Entonces son impactos duros, el tobillo recién tiene una musculatura más débil, por lo tanto estamos sometiendo a los niños a un tremendo impacto. Segundo es en que finalmente hay deportes como los saltadores, el básquetbol o el voleibol, en que finalmente ellos se exponen a que en la recepción del salto puedan tener una torcedura. Y lo otro fundamentalmente deportes tan rápidos como el fútbol o el hockey o el rugby, donde la superficie entra en juego y uno supone que por deporte te vas a exponer. Por lo tanto, una condición es que yo esté caminando y me tuerza el pie. Y segundo es que hay deportes que son tan rápidos y tan violentos en que finalmente el pie no logra censar y finalmente estabilizar la articulación y ahí uno tiene como un esguince. A esto lúdico que te refieres con los niños, sí. Se refiere a, como volviendo al origen más primitivo, saltar, correr, subirse a árboles. ¿Eso crearía una estructura más firme en el tobillo, por ejemplo? Cuando hablamos de evitar lesiones, uno generalmente lo que está viendo es que tú tienes un recorrido deportivo de actividad física en la vida. Y una pregunta que nos hacemos en Alemana Sport siempre es, ¿quién nos enseñó la técnica de la carrera alguna vez? Y es como que te dicen, corre. Claro. ¿Cómo? No sé, pero corre. Entonces uno ve cuando el adulto en las plazas, uno ve que alguien corre con el cuerpo hacia atrás, o finalmente junta las piernas, o a veces el calzado no es lo que tenía que usar. Entonces uno lo que quiere es que a muy temprana edad el niño tome conciencia de la postura, donde finalmente cuando niño tuvo un gateo, tuvo una caminata y el trote fue al final. Y lo que estamos haciendo a veces con los niños es como, corran y salten por la pista, y vemos que la calidad del trote entre cada niño es muy distinta. Por lo tanto, ver el déficit o la actividad que tiene la pelvis, ponte tú, la espalda, los brazos, cómo se mueven, si es muy tieso o no, saber si tiene fuerza en las piernas para aguantar el impacto y saber si el tobillo es bien estable o no. Entonces, el deporte, la actividad es corre, pero finalmente cada uno de nosotros tiene un desbalance o tiene una brecha que tiene que mejorar desde niño hasta el estado más adulto. Bueno, y hay diferencias entonces por rango etario. Por ejemplo, en niños deportistas, lo conversamos un poquito recién, que hay algunos que son muy duros o el impacto es muy fuerte para todas estructuras que están muy jóvenes. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes de lesiones por rango etario? Sí. O por sexo también. Cuando jóvenes, cuando niños, es la exposición del salto, ¿no? Saltar del árbol, finalmente subirme a alguna cosa. Finalmente son las contusiones. Son fracturas, sea el codo típico cuando se luxan porque son muy laxos. Uno cuando es niño no tiene masa muscular, es muy laxo, por lo tanto en los deportes como que la articulación baila. Por lo tanto uno ve que el esguince de tobillo, el codo, la muñeca, etcétera, o alguna fractura asociada a un impacto. Y lo otro son cortes.
en que también se exponen más porque se empujan. Por lo tanto, como te dije, el deporte es muy lúdico, es hacer cosas, sentir que mi cuerpo se mueve. Cuando uno ya igual es mayor, uno se somete como al estrés de estar en un equipo. Y ahí finalmente el profe nos pone a todos en un mismo lugar, así que todos corren 2800, todos saltan, todos suben peldaños, y ahí es donde yo puedo tener un déficit, ponte tú, en fuerza de brazos. Y ahí es donde me molesta el hombro, o me hacen hacer cosas con impacto, y finalmente mi espalda no es tan estable como la de mi compañero. El otro tiene un six-pack y yo finalmente puede que no tenga igual el six-pack. O sea, personalizar más el entrenamiento. Es que al final es muy lindo esto porque como kinesiólogo uno ve el desbalance que tiene la persona, la biomecánica del gesto de cada persona, pero el profe se preocupa siempre del aspecto técnico. Por lo tanto, nosotros en el cuidado desde niños hasta adultos es entender que cada uno de nosotros tiene brechas, sea masa muscular, sea conciencia postural, sea control, sea la flexibilidad, y eso tiene que ir en paralelo al deporte. Hay gente que tiene que darle más tiempo al calentamiento, y hay personas que tienen que fortalecer un poquito más porque tienen falta de fuerza en las piernas y le duelen las rodillas o le duele la espalda, y es porque la musculatura es débil. Entonces, entender que el aspecto técnico que nos enseñan los profes, los entrenadores, es muy importante para cumplir el deporte, pero cada uno de nosotros tiene una brecha que tiene que ir mejorando, y generalmente el kinesiólogo está asociado lamentablemente a la lesión. Después que me lesioné, después que me duele la espalda, después que el hombro tenga una tendinopatía. Pero lo que tenemos que entender es que ojalá hagamos un chequeo personal de cuáles son las brechas que yo tengo, seas niño o adulto. Y en este sentido, entonces, ¿es posible evitar las lesiones? Qué buena pregunta. Eso es tan importante como una federación de fútbol o una federación de hockey o una federación de algo, o cuando tú contratas a un deportista. ¿Qué condición tiene físicamente para evitar una lesión? Recordemos que el deporte de élite se paga. Hay mucha gente que quiere el cupo, por lo tanto, cuando se contrata a alguien se quiere minimizar la posibilidad de una lesión, y tú ves que se muestra como en televisión, que cuando se contrata a Vidal, ponte tú, uno ve que está haciendo el consumo con la mascarilla, están viendo el esfuerzo físico que él tiene o que él aguanta, se ve la fuerza en la silla de cuádriceps, en la isocinética, uno ve valores como que evalúan igual al deportista. Y eso te permite, y eso se llama evaluación preparticipativa. Significa que me hacen a mí un screening para saber en qué condiciones estoy. Eso se dice que baja un 80% la posibilidad que tú sufras una lesión porque tú ya conoces en qué condiciones está tu cuerpo. Y esto es un buen dato. En todos los gimnasios, y eso es un dato, como nos pasa igual en Santiago, que hay tantos gimnasios como farmacias ahora, o sea, en todos lados hay un gimnasio, generalmente uno ve que existe una evaluación sin costo. Y cuando uno conversa con los centros o personas que tienen centros, gimnasios, igual, etcétera, nos dicen las evaluaciones, la gente no las hace. Y finalmente a nadie le gusta que te escaneen. Es como que saco la selfie cuando yo quiero. Pero es súper lindo, especialmente en la actividad física y en el deporte, que de vez en cuando tú te sometas a una evaluación y que ahí tú veas tus brechas. Eso, ojo, disminuye, se ve por la evidencia que disminuye en un 80%. Ahora, tenemos que entender que todo deporte es una exigencia y te va a causar una lesión y te vas a exponer. Y tienes que entender que hay deportes como el esquí, donde finalmente es la rodilla y el hombro, además de un TEC, que finalmente es lo que más se ve. En el rugby será el hombro y la rodilla. Entonces, como yo entreno y hago una preparación específica, es súper sano. En el fútbol, especialmente el niño, se hizo el FIFA 11+, que es un protocolo que se hace en niños, son 20 minutos, que dura un periodo X, donde finalmente se ha visto la evidencia en el mundo en que evita lesiones como el desgarro, ponte tú, como lesiones en la rodilla. Por lo tanto, existen protocolos hoy en día que te permiten disminuir, no que no existan, pero disminuir la incidencia en relesiones. O sea, lo recomendable sería que todas las personas que van a empezar a hacer deporte o practicar algún deporte en específico se hiciera estas evaluaciones preparticipativas, entonces, pero, ¿cierto? Así es, sí. Perfecto. ¿Y a mayor edad existe la posibilidad de tener más lesiones o esto es un mito? ¿O depende del estado físico que tenga cada uno? Sí, mira, es interesante porque si sabemos que ya estamos viviendo 80, 100 años, yo me imagino que mis hijos, mis nietos van a vivir 120. Pero el cuerpo entendemos que tiene un desgaste. Es imposible que el dentista te devuelva el diente de leche. Y sabemos que todos vamos a tener desgaste en el tendón, tendinosis, y vamos a tener artrosis. Y la artrosis, una de las cosas que tiene es que disminuye el espacio en la articulación y finalmente deforma un poquito el hueso. Por lo tanto, el rango de amplitud no es el mismo de antes.
la calidad de los tendones y los músculos es menor. Pero, sin embargo, lo que nos encontramos es que un sujeto, una persona, un deportista que practicó un deporte, como por ejemplo el tenis, el esquí acuático, que me ha tocado, tienen 68 años y se han operado, por ejemplo, de una prótesis, o sea, un reemplazo articular, porque hicieron mucho deporte a muy temprana edad, pero gastaron antes como el segmento, y él conocía igual el deporte, él puede seguir, porque finalmente él conoce hasta dónde llegar. Y con eso su cuerpo conoce la técnica. Lo que no puede pasar es que un adulto, te estoy mintiendo, se someta a un deporte nuevo sobre los 50 años donde no conoce la técnica y su cuerpo tampoco está como apto físicamente, una condición de performance para empezar a hacer el deporte. Por lo tanto, si tú me dices algo, generalmente es someterte a un entrenamiento físico para mejorar 3 aspectos que son muy importantes: la movilidad y la estabilidad de tus articulaciones, especialmente la espalda. Segundo, la fuerza. Si es deporte de piernas como correr o pedalear, saber cuánta fuerza tengo en mis piernas, cuánto músculo tengo en el cuádriceps, como en cadera, en la pantorrilla. Si es de lanzamiento como el tenis, saber cómo está mi espalda, por ejemplo, fuerza de las piernas igual, pero cómo está mi hombro y la fuerza que genera mi hombro. Por lo tanto, según el deporte, necesito igual evaluar y chequear en qué condiciones está la movilidad, la estabilidad, la fuerza y tercero, la potencia. Que hay deportes que son de una agilidad y una velocidad mayor y yo tengo que entrenarme en eso. Perfecto, entonces también influiría mucho en qué tan deportistas o sedentarios hemos sido a lo largo de nuestra vida y la etapa de la vida en la cual nos pongamos a hacer deporte. Así es muy lindo porque hay mujeres embarazadas que hacen deporte. Y tú dices, pero ¿cómo? Antiguamente las mamás nuestras no hacían deporte. Hoy en día las mujeres trotan hasta perfectamente igual el séptimo mes. Entonces ahora hay más conciencia de que la actividad física y el deporte es muy importante. ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, si es que me lesiono, cuánto tiempo se recomienda el reposo después de haber sufrido una lesión? ¿Es recomendable tener reposo? Es una pregunta que incluye ciertas coimas a veces a la gente de la salud, porque obviamente con un deportista de élite lo que no quiere es parar. Claro. Por lo tanto, tenemos que tener 2 mundos acá. Los amateurs, que finalmente su condición física es muy distinta, y no entrenan todos los días y no tienen un kinesiólogo o una federación que los apoye. Claro. ¿No? Que gente más amateur, que entrena 2 veces a la semana o una, y él tiene que responder a los tiempos de reparación de un tejido. Y como comentario, si yo tengo la cicatriz y me corto la piel, lo más seguro es que mi piel se demora 2 semanas o 3 semanas en que se cierre y se seque bien. Mientras más interno un tejido, como un ligamento, como un menisco, como un hueso, hay que multiplicar por 2 o por 3 el tiempo de reparación de un tejido. ¿Que uno se empieza a sentir bien antes? Sí. ¿Que uno evite el impacto? Sí. Se puede anticipar algún deporte. Pero tenemos que entender que los tiempos de reparación de un tejido hay que mantenerlos como en la mente. Eso en un amateur. Y un deportista de élite, como se entrena todos los días, tiene un apoyo kinésico todos los días y tú sabes que la vida útil de un deportista de élite es poca, él se somete a un estrés que es muy diferente a una persona que es amateur. Claro. Y por ejemplo, ¿qué pasa con las personas con artrosis o que tienen ciertos como problemas o patologías? ¿Pueden hacer deporte? ¿Se pueden lesionar? ¿O ahí ya hay que asesorarse muy bien por un especialista? En general, hay 2 tipos de artrosis, la que todos vamos a tener porque pasan los años, ¿no? Y la segunda artrosis es secundaria a una sobreexigencia o a un trauma. Por ejemplo, fui muy deportista a muy temprana edad y era el mejor en los 100 metros planos, era mejor en voleibol, era mejor en hockey. Entonces, en Chile los deportistas buenos son pocos, por lo tanto el profe los va a meter en todas las ligas, sea o en el club tanto. Por lo tanto, se exige mucho y lo más seguro es que él empiece con un desgaste antes. No hay que tenerle miedo nunca al desgaste. Ahora es muy importante que si yo tengo una disminución de los espacios, la artrosis tiene como una característica donde el espacio en una articulación es menor, donde el cartílago se va perdiendo, donde la forma del hueso igual es distinta, se deforma igual un poquito. Por lo tanto, si mi deporte es de impacto, como el trote, yo voy a generar un mayor estrés en la articulación y eso va a incidir en mi dolor, en que se me hinche la rodilla o el tobillo, la cadera, y finalmente va a hacer que ese impacto no sea tan bueno, no así nadar. Por lo tanto, si tengo artrosis, la idea es que haga actividades físicas que no tengan impacto sobre carga. No puedo saltar, impactar y todo, salvo que conozca muy bien la técnica. Por lo tanto, se recomienda bicicleta, donde mi peso está en el asiento,
y pedaleo, se recomienda nadar, entendiendo obviamente que mi hombro al menos se encuentre bien. Uno siempre piensa que la artrosis va más asociado, ojo, a manos, igual a cierta edad, pero en deporte a cadera, rodilla y tobillo, y en algunos deportes la espalda. Por lo tanto, siempre minimizar la cantidad de impacto. Lamentablemente en la sociedad actual el peso corporal influye demasiado porque finalmente tengo un esqueleto que no aguanta la carga que estoy teniendo encima. Por lo tanto, disminuir el peso o mantener un peso acorde a la actividad física es muy importante. Rodrigo, ¿y por qué se dice que el deporte de alto rendimiento no es salud? Es cierto. Cuando uno ve gimnasia, ahora estábamos viendo el Mundial de Gimnasia, tú sabes que el cuerpo se somete a un estrés altísimo. Hay gestos técnicos como el salto a la jabalina, o sea, como el lanzamiento, como el salto alto, que son como el hockey, que nosotros estamos en la alemana apoyando a la federación. Son movimientos repetitivos, o sea, cuando entrenan repiten tantas veces el gesto técnico que finalmente, igual obviamente que tú induces como al fallo. Un voleibolista salta muchas veces igual al entrenamiento. Cuando uno acompaña a un seleccionado nacional, ejemplo, nos toca apoyar al Dakar, en 15 días tienen que manejar una cantidad de kilómetros impresionantes sobre las rocas. Es como forzar, llegar al límite. Y por eso es tan lindo que al final yo puedo tener un marco teórico para alguien que repose unas 3 semanas, un mes. Pero estos deportistas nos enseñan que el cuerpo sobrepasa límites. El tema es que como todo límite tiene un desgaste y tiene un sobreuso que ellos en el tiempo lo van a mostrar, como un aumento en una artrosis, como una fractura por estrés, como tendones que se cortan, como el esfuerzo físico, ya sea del pulmón o del corazón, que también puede entrar en fallo. Ojo, no porque hagas deporte, el deportista de élite también puede hacer infartos, y así lo vemos en partidos de fútbol, donde se somete a tanta intensidad este motor que es el cuerpo, que finalmente sí o sí puede entrar en fallo. ¿Y hay deportes que son más recomendados después de tener una lesión o obedece al mismo ejemplo que hablábamos de la artrosis? Que sean, por ejemplo, deportes de bajo impacto. Ahí hay que separar si son deportes del cuadrante superior, hombro, cuello, mano, codo, o de cuadrante inferior como columna, rodilla y tobillas. Por lo tanto, la idea puedo hacer cualquier cosa que no tenga que ver con el segmento que está mal. Si me lesioné el hombro, oye, puedo andar en bicicleta, puedo hacer fuerza de piernas, puedo hacer abdominales. La idea es que mientras tú repares esa zona, todo tu otro segmento se mejore, porque incluso uno no tiene tiempo para mejorar lo otro. Claro. Así lo hace uno en deportistas de élite. Cuando se lesiona algo, uno aprovecha de mejorar todo este desbalance que le está teniendo. Incluso para nosotros en deporte, tener un buen control postural, que la espalda tenga una buena conciencia, que esté muy estable la zona lumbar, que flexibilice tórax, que el cuello esté muy firme, finalmente hace que sea más eficiente un lanzamiento, una carrera, etc. Por lo tanto, lo que podríamos pensar es que someto a estrés los segmentos que están sanos y los mantengo y los mejoro, y dejo en pausa finalmente el segmento que tiene algún daño o una lesión. Y ahí, no sé si respondí. Sí, pero me queda la duda de que ahí no se desbalancearía en el fondo al dejar una zona del cuerpo como en reposo, por decirlo así. Yo lo estaba tomando como en el momento que tengo una lesión y entra en pausa. Sí, no, perfecto, pero a raíz de eso me queda como esa duda, porque decías, claro, vamos a aprovechar de ser más específicos en el entrenamiento de la otra parte del cuerpo, pero ahí al retomar después el deporte en su totalidad, ¿no quedaríamos un poco desbalanceados o es parte de la lesión? Mira, te voy a decir algo, en verdad pocas veces se nombra a la gente. Cuando tengo una lesión mínima, obviamente que voy a incorporar el segmento después. Pero se ha visto, especialmente en operaciones importantes de un deportista, que el retorno al deporte, por ejemplo, en un ligamento cruzado anterior, que es muy común en el fútbol, el retorno precompetitivo en calidad, en condición física, no es superior a un 60%. Por lo tanto, hay una merma. Cuando tengo un daño demasiado importante, existe una merma. De hecho, cuando un deportista se opera, uno sabe que ojalá espere 8 meses a un año en sentir que su cuerpo está firme. ¿Se va a desbalancear? Sí, se va a desbalancear. ¿Que va a tener pérdida de la masa muscular? Mucha pérdida de masa muscular, que uno sabe que con la alimentación, y no solo el deporte, ojo, con la alimentación, un buen nutricionista al lado, finalmente va a poder mejorar esa masa muscular que se pierde. Pero en el tiempo, el deber de un equipo, un staff, ser entrenadores, preparadores físicos y un kinesiólogo, es que vuelva a la condición que él tenía antes. Perfecto. ¿La hiperlaxitud es un riesgo para hacer deporte?
Algunos lo ven como una cualidad, otros lo pueden ver como... pero en cuanto al deporte específicamente, o de incluso deportes más específicos o con un rendimiento más alto, ¿qué pasa con las personas que tienen esta característica? Sí, uno tiene juicios como que, o prejuicios, donde una gimnasta es hiperlaxa. Y es posible que lo sean. En verdad es una condición tuya. No es un diagnóstico, es como el pie plano, no es una enfermedad, entre comillas. Es una condición que hay personas que lo tienen. Ojo, no es que a veces uno pueda ser como hiperlaxo en los brazos, piernas, columnas, etcétera. Hay gente que es más laxa en brazos y no tanto en piernas. Puede ser por sí, sector por del segmentos. cuerpo. Pero finalmente lo que uno ve es que la movilidad es mayor. Y lamentablemente, si no tengo un buen control muscular que me acompañe, eso es un riesgo. Por lo tanto, uno sabe que en gimnasta esto es óptimo. Claro. De hecho, es como la teoría del bambú, que dice que ojalá mientras mi mente sea más flexible, es posible que yo aguante el torbellino de un viento, algo así. El deportista, ojalá tenga la flexibilidad tan óptima como la masa muscular. En rugby uno piensa que los seleccionados nacionales son súper rígidos. Y finalmente ellos tienen mucha conciencia que después de tanta carga en el músculo deben soltar. Y uno ve que sí llegan con las manos al suelo. Estamos hablando de un seleccionado. Porque finalmente disminuye mucho estrés articular y muscular. Claro. ¿Qué pasa con la fase de calentamiento antes de hacer una rutina deportiva? ¿Es efectivo? ¿Ayuda a prevenir lesiones? En general, yo me acuerdo con mi papá cuando jugábamos tenis, él me llevaba a jugar tenis y él calentaba, él movía los brazos, saltaba un trote, decía, qué latero el viejo que está haciendo esta cuestión. Porque uno cuando niño quiere jugar, hacer igual como el deporte, es como el profe que te hace correr, abdominal y todo, y tú quieres jugar el partido. Claro. Con los años uno entiende que no solo tu cuerpo está frío, sino que tu mente no está conectada al frío porque uno tiene, o sea, al cuerpo, porque finalmente tienes muchas otras cosas que la actividad física. Y lo que uno recomienda a los deportistas es que tengan como el mindfulness, un momento donde yo preparo mi cuerpo, pero también concentro mi mente en mi cuerpo y finalmente yo lo que logro es estar más conectado de mi gesto técnico. Por lo tanto, el calentamiento hoy en día uno le llama como una activación, donde el sistema nervioso, y no solo aumentar la temperatura del músculo es importante, que mi sistema nervioso se conecte conmigo, que es lo clásico cuando uno hace un deporte y finalmente uno llega como muy enojado por el trabajo, ha peleado en la casa y finalmente uno llega, hace el deporte, es desgarro o un dolor de espalda. Cuando tus actividades personales no asociadas igual al deporte tienen tu mente en otra área, finalmente hacen que tu gesto técnico sea malo. Y por eso uno ve que un deportista que lo está pasando mal emocionalmente por papás, etcétera, finalmente fallan en algo técnico que conocen desde niños. Claro. Por lo tanto, lo que te puedo pedir es que en 7 minutos, en 10 minutos, uno haga una actividad, oye, sea hacer una estocada, bicicleta unos 7 minutos, pero finalmente que esa activación, esa iniciación tenga que ver también con desconectarme y no tener el teléfono y no estar pensando como en otras cosas, para que mi conciencia y mi aspecto más neural y cognitivo se concentren y se coordinen con mi gesto motor. Claro, y de la misma forma, pero posterior al deporte, ¿el masaje o elongaciones son recomendados después del deporte? ¿Todo esto nos ayuda a prevenir las lesiones? Un buen masaje siempre viene bien, ¿no? Sí, por supuesto. Si el masajista es bueno, o la masajista. Sea deportista o no, sí. Es siempre un buen regalo. Nosotros en Alemana Sport, desde hace ya, yo pienso, antes de la pandemia, el 2014-15, estamos apoyando a los deportistas, sea en nuestras giras con los deportistas, con los embajadores que tenemos en Alemana Sport, o en eventos donde Clínica Alemana apoya a colegios, instituciones, etcétera, con una zona de recuperación deportiva. Dentro de un contexto, todo deportista que entrena, es posible que por actividades personales no duerma bien, muscularmente no descansa y empieza, antes hablábamos del ácido láctico, ¿te acuerdas que en la época nosotros hacíamos, acumulé el ácido láctico, estoy quemado, así como el alemán le dice el músculo, duele más el día siguiente, el muskelkater, así como que estoy machucado. Finalmente uno lo que quiere es que el retorno venoso, el devolver todo esto tóxico que está en los músculos míos y en las articulaciones, se mueva. Y no estar como en el reposo. Un buen masaje, sea linfático, sea un masaje post-entrenamiento, donde yo tienda a volver a mi estado basal a la musculatura, pero mejorar el retorno venoso siempre es bienvenido. Y no sé si sabes, pero hoy en día también se usan estas botas compresivas, botas con frío, se hacen los contrastes.
Hay cosas que tienen que ver con la recuperación deportiva, que una de las técnicas es el masaje, pero también existe la compresión, existe el enfriamiento, el contraste, etcétera, que ayuda a minimizar la fatiga muscular y articular. Perfecto. Ya lo habías comentado un poco antes, pero podríamos profundizar un poco en el sueño, hidratación, alimentación y cómo influye esto en el rendimiento y por supuesto también en las lesiones. Sí. Como concepto, entender que yo tengo que valorar los aspectos extrínsecos a mi persona y los intrínsecos, que son las cualidades mías. Si yo soy rígido, la flexibilidad, comprarme el rodillo, el automasaje, etc. Si yo sé que estoy sometido a aspectos externos, tengo que ver el calzado, importante, el implemento, hoy una buena raqueta de tenis, al pádel también, que el implemento sea bueno, un buen calzado, que evite la lesión. Pero también estamos sometidos a un medio ambiente que es adverso. Por lo tanto, si yo sé que estoy entrenando a mediodía o entre las 11 y las 5, la hidratación es demasiado importante. Entendemos que la masa muscular depende mucho del aporte en proteínas, por lo tanto mi nutrición asociado a la demanda de proteína o de carbohidratos que yo pueda tener es súper importante. Tener un buen nutricionista amigo que finalmente me coachee respecto a la demanda física. Ojo, uno tiene una demanda física basal cuando uno está sentado. Es tan importante como cuánto entreno. No todo hoy en día es solo igual a entrenar, es la nutrición deportiva, ojo, deportiva, no de wellness, así como sentirme bien. Que un nutri que me vea así, oye, especialmente en chiquillas que están con la menstruación recién, que son jóvenes y son atletas, saber cuántos iones tengo, cómo está el fósforo, cómo está el potasio, cómo está la vitamina D. Hay cositas chiquititas que hacen la brecha en mejorar la marca, en mejorar el rendimiento, y asociarme a un deportólogo y un nutricionista hace muy bien. Rodrigo, ¿y en qué momento, por ejemplo, usar o si realmente son efectivos los vendajes, tobilleras, rodilleras, post una lesión, o por cuánto tiempo usarlos? Porque cuando uno tiene una lesión, lo comentabas tú, uno queda como con esa parte del cuerpo como más débil. Uno se siente cierta inestabilidad. ¿Es tan efectivo o se recomienda usar por un largo periodo de tiempo todos estos elementos? Siempre pensemos que si yo estoy ocupando un soporte externo, como en deportes de elite que andan con la tirita roja, ¿no? Que andan como con Dios ahí metido entre medio o algo en el universo que me ayuda, hay algo que falta, hay algo que no hace clic. Cuando tú veas a un deportista que está con los vendajes, con colores, estos tape, tapaje se dice en España, finalmente hay algo que no está funcionando bien y me está ayudando en algo que me falta a mí personalmente. Obviamente que un sujeto que usa una rodillera, una tobillera o un vendaje me está diciendo que algo no tiene. Por lo tanto, uno supone que en el tiempo tienes que ser tan independiente o bien balanceado que no lo necesitas. Pero ¿qué ocurre? Si yo tengo una lesión, es posible que quede con un mal control de la articulación y requiere un soporte externo mientras mejoro la estabilidad, la propiocepción, que es mi capacidad de percibir la articulación en el espacio, cómo se comporta, y la fuerza. Por lo tanto, necesito, porque uno cuando pierde masa muscular se demora 2 meses al menos en mejorar algo. Entonces uno quiere que exista algo que me ayude cuando yo me someta a un estrés. Muchos pacientes deportistas me dicen, oye Ro, yo me voy a Europa, tengo un viaje y todo, y uno sabe cuando viaje, como cuando uno viaja o en giras, uno camina todo el día, sube y baja cerro, escalera, y finalmente vas a exponer a tu cuerpo. Si yo sé que tengo una articulación que me está fallando o no está al 100%, uno le dice o le aconseja que en ese minuto y no en otro, ocupe un soporte externo, que puede ser un vendaje, puede ser una férula o un brace elasticado, o finalmente algo más rígido porque estoy tan mal que necesito algo con barras o con un cordón como el tobillo. Por lo tanto, cuando yo note que el frenar, que el desacelerar, que el agacharme está sometiendo a estrés a mi cuerpo o a una articulación, uno sugiere que ante ese evento uno se proteja. Y ahí vienen las tobilleras, las rodilleras, el vendaje igual funcional, que son los más básicos. Y bueno, para terminar, hablemos del dolor. Sentir dolor significa efectivamente tener una alteración estructural. ¿Qué tanto le hacemos caso al dolor? Porque realmente no, me duele un poco, pero hay muchos que siguen entrenando, haciendo deporte.
¿Qué tan importante es el dolor en la prevención de lesiones y en la lesión misma? El dolor es un tema que es muy conflictivo en el deporte, en la actividad física, porque dicen que no pain, no gain. Si no hay dolor, no. De hecho, uno escucha a deportistas o a expertos en el deporte que dicen, oye, si quiero que el músculo crezca, van a haber desgarros sí o sí. Y en verdad uno dice, pero ¿cómo? Así es como que uno, como es de la salud, uno dice, pero ¿cómo? O sea, hay que evitar toda esta cosa. Para todos, igual en general, el dolor es una bandera. Es una bandera de alerta. La experiencia que yo tengo de mi dolor, obviamente que es muy distinta a la que puedas tener tú. Y esto es muy lindo. Una vez estaba en la clínica con un paciente, un rugbyista, y una paciente al lado se había colocado una prótesis total de rodilla. Y le pregunto a la paciente, oye, pero ¿cuánto te duele? Y me dice, ay, pero es que esto es tan difícil, siempre me dicen lo mismo, ¿cuánto duele y todo? Y me dice, no sé, 12. Y le digo, no, pero ¿cuánto le duele ahora? Es que... Y me dice, yo le digo, pero si le pego un combo en el ojo, ¿cuánto le duele? Y me dijo, bueno, esos 10. Y el rugbyista al lado se puso a reír. Dijo, no, pues esos 4. Porque finalmente su experiencia cultural, de deporte y todo, hace que él aguante más impacto. Está habituado al impacto. Por lo tanto, para un rugbyista, un golpe quizás no cause tanto daño como a nosotros, donde un golpe nos van a quedar con la cara morada, nos vamos a ver por 2 días. Hay otra experiencia y otra respuesta asociada a eso. Claro. Por lo tanto, el dolor para cada uno de nosotros sí es un indicador. El dolor tiene una norma, que el 0 no existe y el 10 el máximo dolor que tú hayas tenido alguna vez en la vida. Y uno en terapia, pero deportiva, entrenando a un deportista, uno no quiere que este dolor supere el nivel 5, que es el más o menos, ¿no? Como un fastidio. Porque cuando la profe de yoga te elonga, te empuja, uno siente como que se va a rajar algo, pero no es dolor como que hay un daño, es como que no gusta. Pero finalmente se está entre un 3 y un 4. Es como el correr, al otro día a ti te duelen las piernas, es un 3-4. Pero el dolor de daño supera el 5, que es cuando empieza a colocarse entre amarillo y rojo. Siempre evitar que mi entrenamiento sea en un gimnasio, en las máquinas de pesa, o cuando estoy haciendo una competencia, algo supere este fastidio, este dolor, que es una zona verde, que es como de alerta básica, donde finalmente lo que venga después es que hay un estrés superior. Y ahí es donde uno tiene que evitar entrenar o practicar actividad física con dolor por sobre 4 o 5, que es la escala ya cuando no es un fastidio, sino que el cuerpo me está avisando que a mí, en mi experiencia, es un daño. Claro. Y este dolor, el no tomarlo en cuenta y seguir, aunque no sea tan fuerte, puede aumentar el riesgo de una lesión un poquito más crónica. Sí, cuando el cuerpo te está dando una alerta, esto tomémoslo en paralelo como cuando tengo una contractura en el cuello. Cuando mi cuello se aprieta y tengo una contractura en el cuello es porque algo no estoy haciendo bien. Los músculos no se aprietan de mala onda. Se aprietan porque algo está pasando o algo funcionalmente no se está haciendo bien. Tomemos de esa forma como el músculo me protege, como el lumbago, donde mi cuerpo no está en buena postura o hizo un esfuerzo que es superior a lo que mi cuerpo podía. El dolor también. El dolor te está diciendo que si sigues sometiendo ese nivel de entrenamiento, ese volumen, finalmente mi cuerpo va a entrar en fallo. Fallo, por ejemplo, como un desmayo, fallo como una ruptura, fallo como una inflamación, donde tú ves que los deportistas de élite están vendados enteros. Claro. Ellos quieren romper eso, pero finalmente el ser humano es humano y finalmente ante un estrés va a responder tu cuerpo en el tiempo igual. Y si vas sumando eso en el tiempo, te va a llevar a un daño, una fatiga que es crónica y finalmente es de desgaste. Perfecto, Rodrigo. Muchas gracias por tu compañía, por conversar de este tema tan específicamente que, bueno, todos estamos expuestos a lesiones, sobre todo los deportistas que esfuerzan y estresan tanto su cuerpo, ¿cierto? Así que muchas gracias por conversar con nosotros de este tema. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos, familiares o quienes crean que esta información sea de su interés. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.